El bautismo es un mandamiento del Señor. A saber, los creyentes tienen dos sacramentos de parte de Dios. Uno es el bautismo, el otro la Santa Cena. Dijo Jesús que el que creyera y fuere bautizado sería salvo. En la Gran Comisión nos enseñó lo mismo: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego es un mandamiento sin dejar de ser un símbolo. ¿Por qué no decirlo? Esto del bautismo no se inició en la era cristiana. Es una costumbre anterior realizada por otras civilizaciones en su época. Sin embargo, aquí Jesús cumple la palabra de que el altar santifica la ofrenda. Recoge algo que ya existía y lo usa dándole esta vez su verdadero significado, su singularidad. Esta es la enseñanza y la gran diferencia en el bautismo que instituyó Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, singular. El bautismo, al ser un mandamiento que se da en los comienzos, es por lo tanto una ceremonia de iniciación. Es anterior al aprendizaje. Los bautizados no necesitan estar altamente cualificados en las doctrinas del cristianismo, ya que esto apenas es el tiro de salida de la carrera cristiana. Ser bautizado no es más que una identificación con Cristo, su vida, su mensaje, su obra y sobre todo su muerte y su resurrección. Los que se bautizan están diciendo, simbólicamente, que mueren a su antigua vida y resucitan a una nueva. Y eso se refleja en la ceremonia bautismal. Esto del bautismo, quiero dejar claro, que no es más que exteriorizar algo que ya ha ocurrido dentro de la persona que decide bautizarse. Nadie debería de bautizarse si previamente no ha conocido a Cristo, ni ha experimentado una comunión personal con Él. Lo que llamamos una conversión. Esto no es algo intelectual ni mental, esto no es apuntarse a algo como si fuera un partido político, un equipo de fútbol. Jesucristo aquí se reserva el derecho de admisión. Nuestros padres nos bautizaron como su cultura y religión le habían enseñado, apenas con unos meses. Dijo Jesús que el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Luego, previamente, tienes que creer, tienes que ser una persona con conciencia, que sabes lo que haces. Déjenme contarles en una reflexión personal acerca de mi bautismo. Yo me bauticé con 20 años, pero a pesar de mi mayoría de edad, no con plena conciencia. Lo había leído en la palabra, me lo habían enseñado mis enseñadores, pero no había entendido bien el mandamiento. Pensaba que el bautismo que me dieron mis padres era suficiente. No obstante, y en obediencia a la palabra, me bauticé. Y con el paso de los años, y son ya más de 30 años, fui tomando conciencia del paso que había dado. Me pasó como aquel marajá indio en el siglo pasado. Sabéis que Inglaterra, desde hace siglos, ha tenido colonias por todo el mundo. Pues bien, en la India también las tenía. Habían llevado de lo mejor que tenían, incluso misioneros, que lo llenaron todo del Evangelio. Y con él llevaron sanidad, educación y toda clase de bienes. Y en aquellos años, esto es verídico, había también un rey, un marajá, con apenas 14, 15 años, que reinaba con todo su séquito sobre ese lugar. Ya se iban los ingleses de allí, y en gratitud por los años de servicio y todas las buenas cosas que había dejado, colegios, hospitales, etc., el rey le quiso regalar a la reina de Inglaterra una joya, una esmeralda, para que la luciese en su corona, en gratitud por los años de servicio que habían prestado y todo el bien que había repercutido en su pueblo. Pero pasaron los años y este rey ya tenía 35 o 40 años y fue de visita oficial a Inglaterra
y en audiencia fue recibido por la reina y solicitó formalmente que le trajesen de nuevo aquella joya, aquella esmeralda que siendo tan joven le había regalado. Se la trajeron y teniéndola en sus manos, volvió a entregársela a la reina con estas palabras: yo le regalé esta joya a su representante en la India hace ya algunos años, en gratitud por todo el bien que hicieron a mi pueblo. Pero durante todos estos años yo he podido recorrer mi nación y he podido ver con mis propios ojos todo el bien que han dejado a mi nación. Escuelas, hospitales, orfanatos, misioneros. Por eso yo quiero entregarle personalmente y de nuevo esta esmeralda, pero esta vez con plena conciencia. Aquello que yo hice con 15 años no fue hecho con plena conciencia. Algo así me pasó a mí con mi bautismo. Lo hice con 20 años, pero me faltaba la experiencia. Y es que la experiencia no tiene sustituto en la vida. Admitámoslo, cuántas cosas no haríamos si tan solo tuviésemos la experiencia. Me refiero al paso del tiempo acumulado, aprovechado. Dicen que la experiencia es un mal maestro, un maestro exigente, ya que primero te pone el examen y luego te da la lección. La experiencia es como una vela, dicen, una antorcha que solo alumbra el que la lleva. Esto es lo que le pasó a este joven y es lo mismo que me pasó a mí con el bautismo. Pero han pasado los años y he adquirido experiencia. Y quisiera retomar aquella esmeralda de mi bautismo y volverla a dársela a mi rey. Volvería a bautizarme esta vez, pero con plena conciencia. Porque durante estos años he podido comprobar y gustar la benignidad del Señor y todo el bien que ha traído a mi vida. Dijo el apóstol Pablo que cuando se convirtió, estimó todas las cosas como pérdidas. Esto lo dijo en la epístola a los Filipenses, a lo último de su vida y ministerio, siendo un anciano. Y enfatiza en el mismo versículo parece como que han pasado 30 años. Dice, pero ahora vuelve a hacer balance y vuelve a decir lo mismo. Esta vez con más conciencia, con todo el peso de la experiencia y de los años vividos en el Señor. Ahora, dice Pablo, vuelvo a estimar todas las cosas como pérdidas. A mí me pasaron dos cosas cuando me bauticé. Las voy a explicar simbólicamente como una metáfora, para que lo entiendas. Me senté en una mesa, en la mesa del rey, una mesa que no encontrarás en ningún otro lugar y en la que no comerás con escasez, ni te faltará nada en ella. Allí encontré todos los alimentos que podía necesitar para mi vida cristiana en este largo peregrinaje. Eso también le pasó a un personaje poco conocido, casi inadvertido para mucha gente, pero no para Dios. Era un hijo de un tal Jonatán, que era amigo del rey David, antes de ser rey, y se llamaba Mefiboset. Sabiendo Jonatán y discerniendo por el Espíritu Santo que David algún día llegaría a ser rey, hizo pacto con David, para que después de la guerra su descendencia no fuera cortada. Cuando David por fin fue rey y tuvo paz en su territorio, se acordó de aquel pacto. La palabra era: no ha quedado nadie de la casa de Jonatán, dijo David cuando era rey, a quien yo haga misericordia de Dios. Y le dijeron sus súbditos: sí, ha quedado un hijo de tu amigo Jonatán, Mefiboset. Pero este hombre era lisiado de ambos pies, un cojo, un disminuido en aquellos tiempos, pues no tenía mucho por venir.
Pues bien, este hombre, dice la Escritura, que comió todos los días en la mesa del rey, como uno de sus hijos, por causa de aquel pacto. Mefiboset, un cojo, no era un bonito adorno para la mesa de un rey, como no lo somos nosotros. Pero Mefiboset alegraba la vista del rey cada vez que lo veía en su mesa, como también le alegramos nosotros la vista a Dios por causa del pacto que hizo con Jesús. A pesar de nuestras peculiaridades, de nuestros pecados, de nuestra cojera, esto no nos impide sentarnos en esa mesa. Durante todos estos años he podido comprobar que aunque ha cojeado mi compromiso, aunque ha cojeado mi determinación y mi carácter, también he podido comprobar que su gracia, su fidelidad, no cojea. Y fue en esa mesa donde he podido comer todo aquello que he necesitado. Alimentos como el perdón de mis pecados, la gracia de Dios para andar delante de Él, su misericordia cada vez que la he necesitado, su benignidad que siempre me ha llevado al arrepentimiento, su paz en medio de la tormenta, fe para acercarme a Él. Estos son los platos de esa mesa. Una mesa que no encontré en ningún otro lugar, donde no comí el pan con escasez, ni me faltó nada en ella. Pues bien, todos los que han sido bautizados están invitados a esta mesa. Y también me pasó otra cosa. Comencé una carrera de fondo, una carrera que es para toda la vida. Una carrera donde yo no tengo que competir contigo, solo conmigo, y si acaso con mi cojera. A todos los bautizados Dios los pone en la misma carrera. El objetivo de esta carrera, por supuesto, es terminarla, dando gloria a Dios y sirviendo a tu propia generación según la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, todo un atleta de la fe, comparó la práctica atlética con el camino de la fe como con una carrera. Su anhelo era acabar la carrera con gozo y así recibir una corona. Yo corro para ganar, nos exhortó el apóstol Pablo. Él competía consigo mismo. Seamos como aquel otro atleta contemporáneo de hace algunos años que corriendo la maratón, cuando ya todos los participantes habían llegado a la meta, él entró el último, magullado, lleno de heridas. Los periodistas entrevistándole le preguntaron que por qué no había abandonado, ya que había tenido tantos percances en la carrera, ¿cómo lo podemos tener nosotros? Su respuesta admiró el mundo y a nosotros hoy también. Mi país, dijo, a quien represento, no me ha traído aquí para empezar la carrera, me ha traído para terminarla. Nosotros, los que hemos sido bautizados, representamos a Jesucristo en este mundo. Pues bien, si este hombre tuvo semejante determinación con respecto a su país, ¿acaso Dios se merece o espera menos de nosotros? Amigo, déjame decirte que Dios no te ha traído aquí para empezar la carrera, te ha traído para terminarla. Así que fíjate bien si tus pies están en la carrera, para que cuando Dios venga, y con esto concluyo, que nos coja confesados. No, ya hemos dicho que estamos justificados comiendo de la mesa del Rey. Más bien, quiero decir que Dios nos coja corriendo en la carrera.